porque el amor está en el aire. Feliz mes del amor y la amistad te desea Grupo Extra. Con la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Extra Radio, 2 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra de hoy, miércoles 12 de febrero del año 2025. Desde nuestros estudios en San Llorente de Tibás, les acompañamos a partir de este momento con entrevistas de fondo y análisis sobre la realidad nacional. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde un poco con bastante viento, no un poco, con bastante viento. No está haciendo tanto calor, pero sí hay bastante viento en este momento, por lo menos aquí en San Juan de Tibás. Hoy quería traer a colación un informe que fue presentado el día de ayer y que viene precisamente en la página 2 del diario Extra sobre el índice de percepción de la corrupción no solo durante el 2024, a nivel del mundo. Y esto nos abre muchas interrogantes sobre la posición de nuestro país en este índice de la corrupción del 2024. Para explicarnos sobre este informe, nos acompaña don Jimmy Bolaños del Grupo Costa Rica Íntegra. Don Jimmy, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en Asiento Extra. Muy buenas tardes, don Paul y toda su audiencia. Con mucho gusto, como director ejecutivo de la Asociación Costa Rica Íntegra, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, le agradecemos este espacio para hablar de este informe y de este tema tan importante que es el combate de la corrupción. Don Jimmy, primero arranquemos con hablando de este informe. No es un informe solo que se tiene en Costa Rica, es un informe mundial que se basa en parámetros mundiales en donde todos los países son tomados en cuanto a esos parámetros, y esto revela un informe año a año. Tal vez que nos explique esas generalidades de ese informe para que la gente se dé más o menos la idea de que no es porque tienen información aquí y les mandan información a Transparencia Internacional y ya con eso se rankea y punto, no. Es una labor metódica y científica de análisis de muchos factores que tienen que ver con la corrupción.
Así es, este informe se empezó a producir en el año 1995 y se hace todos los años, se aplica a 180 países por igual. Hay una cantidad de fuentes de información que se utilizan. En el caso de Costa Rica se utilizan 7 fuentes de información, pero digamos, hay un total de 15. A veces varían según el continente o según la región, la fuente, pero lo importante es que efectivamente la medición va por parejo. A los que se consultan son a expertos, es la percepción de expertos y la percepción de ciertos organismos que hacen mediciones, organismos internacionales y personas que, digamos, están en el mundo de los negocios y este tema es muy importante también para la seguridad jurídica de estas personas. Medir esa percepción, pero siempre es de percepción de este tipo de públicos. Hay la percepción también de la ciudadanía, pero eso se mide en otro tipo de estudios que es, por ejemplo, el Latinobarómetro. En este caso no, en este caso es la opinión de expertos, organismos, digamos, que hacen esos índices y alguna gente de negocios que colabora con su percepción, es lo que ellos sienten, lo que ellos ven, porque la corrupción opera muchas veces totalmente oculta, entonces no es fácil medirla. A eso le iba a preguntar, ¿por qué analizar la percepción? Recordemos que la percepción es lo que yo considero de algo. En este caso, yo podría decir que El Salvador es mucho más corrupto que Costa Rica, bajo mi percepción, pero hay valores objetivos que se toman en cuenta para esto. Bueno, sí es una percepción, entonces lo que se busca es que las personas o las organizaciones o los índices que se utilizan para hacer esta medición pues sean lo más confiables posibles, porque siempre es la percepción. Lo que más se ha avanzado en otro tipo de estudios más objetivos es, por ejemplo, cuando se hacen encuestas y se le pregunta a las personas, por ejemplo, si conoce a alguien que haya pagado por un soborno a algún funcionario público en el último año. Digamos que para que no le hicieran una multa de tránsito, para que le dieran su patente, para que le dieran su licencia, su pasaporte, lo que fuera. Entonces, eso se considera incluso un poco más confiable porque, claro, si yo le pregunto a usted, don Polo, a cualquier persona, ¿usted es corrupto? Inmediatamente va a decir que no. Pero bueno, si uno le dice, bueno, pues usted conoce a alguien en el último año que le haya contado en una reunión de amigos, en alguna situación familiar, que le sucedió algo así, entonces esa es otra forma de medirlo que se considera que es tal vez un poquito incluso más apropiada, se acerca más a la medición. Lo que pasa es que casi los países no tienen, digamos, ese tipo de estudios. Aquí la Universidad de Costa Rica, creo que la Escuela de Estadística los hacía, pero hace 10 años que no hace ese tipo de preguntas. Y lastimosamente también la Contraloría tenía una medición que estuvo haciéndola cada 3 años, la hizo durante 2 periodos y la dejó de hacer, digamos, y también nos daba otro tipo de, digamos, de fuente de información más nacional, ¿verdad? Simplemente para Costa Rica, no como esta que sí permite una comparación internacional. Pero sí llama la atención, y ahí eso es a lo que voy, digamos, con todas las fuentes que se tienen, estamos viendo la percepción de todos los países, de estos 180 países, sino también, y en particular, la percepción que se tiene de otros países hacia nosotros. No solo es lo que nosotros consideramos que está pasando, sino la percepción que tenemos de empresarios, de gente con poder económico y que podría incluso invertir en Costa Rica sobre nuestro país. Así es una vista desde fuera, digamos. Ajá. Desde fuera, mucho de esto es desde fuera. Bueno, vamos a empezar a analizarlo un poco porque, y yo quiero que en la primera parte de este programa analicemos un poco este índice a nivel mundial, y ya después en la segunda parte de este programa hablemos, ya nos fuimos un poquito fuera y después nos centramos en Costa Rica. Se habla mucho del calentamiento
climático y que esto sería un generador de corrupción. ¿Por qué esa afirmación, don Jimmy? Bueno, tal vez para contextualizar, siempre cada año que se saca el índice de percepción de corrupción, que es el índice más utilizado en el mundo para ver cómo están los países en esta materia, siempre se escoge un tema central. Y en esta ocasión se escogió el tema del cambio climático. Y entonces, pues se trató de hacer ver cómo la corrupción también incide sobre este elemento, ¿verdad? Y cómo hay afectaciones en personas concretas, por ejemplo, defensores del ambiente que han sido asesinados también, simplemente por tratar de luchar por un ambiente adecuado, etcétera. En el cambio climático, digamos, imagínense que a veces sucede que hay dineros a nivel internacional que se dedican a todos estos temas y a veces ni siquiera se sabe, ni siquiera hay un registro en cada país de cuántos son, porque son cientos de millones de dólares que se le dan de cooperación a los países por estos temas y a veces está totalmente, digamos, opaco. ¿Qué cantidad es? ¿Quién recibió ese dinero? ¿A cambio de qué? Porque puede ser, por ejemplo, en Costa Rica puede ser por el tema de lo que producen los bosques, ¿verdad? Y todo el tema o ahora los mares, etcétera. Entonces, viera que es un tema que a nosotros nos preocupa a nivel mundial, el tema ambiental y el tema de cambio climático. También porque imagínense que, bueno, hay tráfico de especies en el tema ambiental, ¿verdad? Hay el tema de la tala ilegal de madera. O sea, realmente la destrucción ¿verdad? Con tal de usted hacer una urbanización, una industria, etcétera, ¿verdad? A veces se pagan sobornos para no tener que hacer esas grandes plantas de tratamiento de aguas o tantas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso este año se le quiso poner ese énfasis de que volvamos la mirada a eso, que pareciera algo muy lindo, ¿verdad? La economía verde, etcétera, pero detrás de eso también pueden estar las garras de la corrupción. Y según el estudio de transparencia, esto, por supuesto, está erosionando todos los aparatos estatales. Usted está premiando a todos los aparatos estatales. No solo, podríamos decir, en nuestro país, ciertos ministerios que tienen que ver directamente con el asunto del ambiente, sino también a otros estratos de las organizaciones, de todos los países. Sí, bueno, mire, nosotros somos una organización de la ciudadanía y una de las cosas que le ponemos énfasis es, sí, a la parte institucional, que las instituciones se blinden, que las instituciones tengan unidades, digamos, fuertes, puede ser de asuntos internos, para que vean qué está pasando a lo interno, que se investigue un poquitico el asunto, las mismas unidades de recursos humanos a la hora de contratar personal, de ascender personal, de dónde vienen. O sea, hay que tener una serie de cuidados, las instituciones tienen que tener una serie de cuidados, ¿verdad? Conflictos de interés, tantas cosas, ¿verdad? Porque pueden estar tratando de capturar la gente corrupta las instituciones perfectamente, ¿verdad? Pero también nosotros le damos énfasis a la ciudadanía, la denuncia ciudadana. Y es triste porque, por ejemplo, Costa Rica estuvo por muchos años en deuda con un compromiso internacional de tener una ley para proteger a los denunciantes de actos de corrupción y a los testigos de actos de corrupción. Y esa ley se emitió el año pasado. Pero hoy en día la ciudadanía no conoce que existe una ley, no conoce cuáles son sus derechos, no sabe cuáles son esas protecciones que puede recibir. Y entonces todo esto conspira en contra de que la ciudadanía denuncie, porque le puede estar dando miedo o a veces ni siquiera sabe dónde puede presentar la denuncia y qué pasa si nada de eso se va cumpliendo, si pierde el tiempo miserablemente, digámoslo así. Entonces hay luchas que se están dando también en ese sentido de parte de nuestra organización. Estamos a la espera del reglamento de esa ley, pero uno quisiera un país y una institucionalidad, digamos, más vigilante en estos temas de la corrupción, pero resulta de que muchas veces, digamos, uno siente como que no se está haciendo lo que se debería hacer en esta materia. En el asunto de la corrupción, don Jimmy, hay dos, siempre hay dos, tanto el que... Para bailar. Exactamente, como para bailar.
tanto el que recibe y que es corrupto como el que incita a la corrupción. Y en ese sentido, no hemos podido como humanidad todavía, no solo lo estoy hablando de acá, sino también lo estoy hablando a nivel internacional, no hemos podido llegar a la absoluta, ¿cómo lo explico? Como al absoluto punto ético de no incitar o de no recibir. ¿Cómo está entorpeciendo precisamente ese virus de la corrupción a todos los países? ¿Cómo los está envolviendo? Y según este informe, lo que estoy viendo es que 2/3 obtuvieron una puntuación inferior a 50. Y ahorita hablamos de nuestro país, que no está muy largo, Sí. pero 2/3 de 180, estamos hablando de 120 países aproximadamente, no pasaron, no llegaron a 50. Sí, para que tal vez los oyentes comprendan, el índice va de 1 a 100, Ajá. en donde entre más se acerque a 1 es porque es más corrupto el país, y entre más se acerque a 100 es que es un país, digamos, libre de corrupción. Más transparente. Más ¿no? transparente, digamos, más cuidadoso con todos estos temas, más blindado contra toda esta amenaza. Y efectivamente, mire, los países, normalmente los nórdicos, Dinamarca tiene un 90, Irlanda, o sea, hay una serie de países que van como del 77, los primeros 10 van del 77 a un 90, ¿verdad? Pero luego si nos vamos ya de los 180 países al promedio, el promedio da un 42 de 100. Y en América también, en América estamos igual con el promedio mundial, que es 42 de 100. Y el que está mejor de toda América, en este caso América Latina, es Uruguay, que tiene un 76. Entonces, efectivamente, es muy triste porque pensemos como que estuviéramos en el colegio, en la universidad, en la escuela, y son notas de inferiores a un 5. ¿Verdad? Es un 42, un 38. El otro día vi una noticia que celebraban que en República Dominicana lograron subir, no sé qué sé yo, 5 puntos, pero pasaron, no sé, de 30 y algo a 30 y algo. O sea, está muy, muy mal, ¿verdad? Y entonces, esto a la gente le genera mucha preocupación, mucho rechazo, le genera asco, a nosotros también, como el fenómeno sigue creciendo y hace que los países no puedan prosperar, porque entonces el que prospera no es el que trabaja, el que hace las cosas por las buenas, sino que más bien es el vivillo, el que tiene contactos, el que paga por debajo, el que se salta, ¿verdad?, los trámites, las filas, y se burla de todo el sistema. Entonces, un país así, pues es un país que nos avergüenza, porque por lo menos así no fuimos enseñados nosotros por nuestros padres y abuelos de cómo es la que se prospera en la vida. Estoy viendo aquí la lista y sí, digamos, el primer lugar lo tiene Dinamarca, Finlandia, segundo Singapur, que llama mucho la atención, que es un país asiático, que ha tenido mucho desarrollo económico en las últimas décadas. Nueva Zelanda, Luxemburgo, Noruega y Suiza. Esos son los primeros 5. Y ya después, como usted bien lo decía, el primer latinoamericano es Uruguay, que está en el lugar número 13. Me parece que después está el siguiente latinoamericano, es Chile, y en tercer lugar Costa Rica, que está, Chile está en el 32, nosotros estamos en el 42, con una nota de 58. Y aún así, si analizamos los índices que da este estudio, hemos tenido algún tipo de recuperación, pero sigue siendo muy inestable.
Y en los últimos lugares, que también, ya que hablamos de los primeros y de los del medio, vamos a hablar de los últimos lugares. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de algunos países africanos, Nepal, Malawi, incluso Brasil, llama la atención, la India, y ya me estoy yendo más para abajo porque, ya. Sudán es el último lugar. Recordemos que Sudán está en una situación militar fuerte. Somalia está en el lugar 179 y Venezuela 178. Estamos hablando de que Venezuela ha caído casi a los mismos niveles de Siria, de Yemen, de Libia. Nicaragua, nuestro vecino Nicaragua está en el 172. Sí. ¿Ha avanzado la corrupción? ¿Podemos decir que la corrupción ha avanzado en el mundo? Sí, lastimosamente los esfuerzos que se han hecho no han servido para detenerla. Es triste, ¿verdad? Porque realmente tal vez en Costa Rica no nos damos cuenta de la situación, pero por ejemplo aquí en Nicaragua nomás, por decirle algo, en Nicaragua ni siquiera hay un capítulo de nuestra organización, un grupo de sociedad civil, porque el régimen no lo permite. Hay capítulos en África, en Europa del Este, en Asia, que son perseguidos y gente que es amenazada. Por ejemplo, aquí en Costa Rica todavía nosotros pues podemos libremente sentarnos, hablar de ese tema, analizarlo, ver cómo podemos poner de nuestra parte para que el asunto mejore. Pero y países... no son considerados como organización proscrita. No, jamás. Sí. Porque ahora también hay toda una política en muchos países, muchos gobiernos, de eliminar las ONGs, ¿verdad? Para no tener oposición, para silenciar a la sociedad, etcétera. Entonces, imagínense qué pueden sentir los nicaragüenses o los venezolanos, etcétera, de una situación de estas, ¿verdad? En donde están muy cerca de nosotros y ni siquiera tienen quién puede trabajar para combatir el tema, porque inmediatamente disuelven las organizaciones, persiguen a los dirigentes. Es decir, es algo bien delicado, ¿verdad? Y ahora, y tengo que decirlo, se ha agravado mucho porque es que se está uniendo con el crimen organizado. Ya en Costa Rica lo estamos viendo que, digamos, si el crimen organizado, el narcotráfico, lo que sea, tiene mucho dinero, necesita lavar ese dinero. Entonces, ¿cómo lo puede lavar? Bueno, puede ser un proveedor del Estado y le vende bienes al Estado. Puede dedicarse a hacer hoteles en zona marítimo terrestre. Puede dedicarse a hacer, hay un montón de cosas, ¿verdad?, que podría ponerse a hacer. Y entonces ya se está uniendo crimen organizado con corrupción. De hecho, la ley de crimen organizado, justamente ya se está viendo que no es como hablábamos antes de bailar, que son dos personas. No. Ahí por ejemplo, hay estructuras ya grandes. El caso de Odebrecht, si todos se recuerdan, de Brasil, ellos tenían un departamento de sobornos. Entonces, cuando un funcionario le ofrecía un soborno de la compañía, de constructora brasileña, le ofrecía un soborno a un ministro, a algún funcionario alto, ¿verdad?, a cambio de un contrato, de una vez le decía, bueno, no solamente es cuánto dinero es, sino que mire, llámese a esta unidad de sobornos, porque ellos le van a asesorar si usted el dinero prefiere que se lo depositen a su nombre, ¿verdad?, en X país del mundo, ¿verdad? Ahí se mencionó, vean qué triste, pero ahí puede ser en Luxemburgo, puede ser en Suiza, ¿verdad? O prefiere una sociedad o un conjunto de sociedades para que no le sigan el rastro. O sea, ellos le garantizaban también al corrupto, le garantizaban que difícilmente iba a poder ser descubierto, porque le facilitaban toda la estructura criminal. Entonces, en Costa Rica ya nos estamos dando cuenta que no es una persona que soborna a otro, sino que a veces hay gente que se dedica a eso y tiene toda una estructura criminal, y gracias a eso es que entonces ya, por ejemplo, el OIJ puede alegar ante un juez, mire, autoríceme que haya una intervención telefónica, ¿verdad? Porque eso también es crimen organizado.
Aunque sea corrupción. Aunque sea corrupción. Aunque no sea narcotráfico y mero lavado de dinero, sino que se mete con mucha cosa que tiene que ver con el sector público. Y en ese sentido, se ha institucionalizado entonces la corrupción, se ha vuelto parte, se ha vuelto parte, por ejemplo, de una empresa, como lo bien lo decía en el caso de Odebrecht. Claro que sí, así es. Bueno, nosotros en la organización lo hemos discutido, por ejemplo, en Costa Rica, uno se pregunta, por ejemplo, en todos los países la corrupción está presente en la contratación pública. Uh-huh. Principalmente. ¿O hay mucho ahí en contratación pública? Y sobre todo en Costa Rica ya vimos que, por ejemplo, se ponían de acuerdo empresas, uh-huh, constructoras, y se repartían los contratos. Entonces, ya vea, todos vamos a ofertar a un precio alto, pero digamos, usted se va Esta le toca a usted. Esta le toca a usted, el otro al otro, al otro. Y entonces, se llama colusión, uh-huh, en fraude de la hacienda pública, digámoslo así. Y entonces ya eso lo estamos viendo y uno se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde? Aunque hay un principio de presunción de inocencia, ¿verdad? ¿Hasta dónde estas empresas han hecho un mea culpa? Porque uno quisiera que estas empresas, por ejemplo, se certificaran en normas ISO antisoborno, uh-huh, que tuvieran algún sistema de denuncia interna, algún sistema de control interno, o sea, que ellos también se blinden, porque no solamente son las proveedurías de las instituciones o las auditorías de las instituciones o los jerarcas los que tienen que ver de qué manera luchan contra la corrupción, sino que tienen que ver los contrapartes, los que están afuera, uh-huh, ¿verdad?, con los que se vinculan, también exigiéndoles que ellos hagan que tomen sus medidas. Y yo siento que en Costa Rica esto no se está haciendo. No se podrá hacer con todas las empresas, pero si hay empresas que ganan contratos multimillonarios, yo creo que de ese dinero pueden coger una parte para que puedan, digamos, tener esos sistemas mejores para evitar que estas mismas empresas caigan o estén en temas de corrupción que terminan afectándonos también a nosotros como sociedad y como país. Y es la percepción que estamos dando afuera. Y eso es importante si queremos atraer inversiones, si queremos realmente tener una buena percepción a nivel del país para mejorar aspectos económicos, para seguir siendo referente en cuanto a políticas. Todo eso es tomado en cuenta por estos informes. Don Jimmy, vamos a hacer una pausa a partir de este momento a las 2:27, y cuando volvamos quiero hablar del caso Costa Rica. Ya vamos a profundizar un poquito en Costa Rica y lo que está pasando. Entonces yo quiero que hagamos la pausa ya en este instante, 2:27. Ya regresamos con este asiento extra en el que estamos hablando sobre el informe de Transparencia Internacional y la percepción de corrupción, tanto a nivel del mundo como la posición que mantiene Costa Rica. Ya regresamos. Extra de hoy, miércoles 12 de febrero del año 2025. Agradecemos a todos su compañía. Estamos hablando con don Jimmy Bolaños, es el director ejecutivo de la Fundación, de la Asociación No Gubernamental Costa Rica Íntegra, que es parte también de Transparencia Internacional, analizando este informe que fue dado a conocer el día de ayer a nivel mundial sobre el índice o la percepción de corrupción en todo el mundo, y por supuesto que hay que hablar de Costa Rica. Don Jimmy, Costa Rica está en el puesto 42. Sin embargo, a mí más que el puesto 42 de 180, me preocupa el asunto de la calificación, y lo hablábamos anteriormente, y bien lo dice el informe, 2/3 de estos 180 países están por debajo de los 50, del 50, de una calificación de 50. Recordemos que 1 es el punto, la calificación más baja de percepción, siendo un país sumamente
corrupto o permeable a la corrupción, y 100 siendo un país muy claro o con mecanismos que permiten prevenir la corrupción. Costa Rica tiene, aunque está en el puesto 42, tiene una calificación de 58. Si yo le llevara un 58 en mis tiempos de estudiante a mis padres, bueno, sonaba la faja, porque todavía en ese tiempo sonaba la faja. Y Costa Rica está en un 58, o sea, no es que estamos muy bien. Somos el tercero en Latinoamérica, pero no estamos nada bien. Es una calificación muy baja. ¿En qué factores podemos decir que afecta que tengamos esta calificación tan baja? Bueno, en el caso de Costa Rica, le decía al inicio del programa, se utilizan 7 fuentes de información y se promedian todos por igual para que nos dé y que nos da al final 58. Y el año pasado había sido 55, ¿verdad? Tuvimos una leve recuperación de 3 puntos. Exactamente. Entonces es muy interesante. Ayer lo explicaba nuestra presidenta cuando hicimos la presentación, digamos, al país de este informe allá en el Colegio de Ciencias Económicas, que ustedes lo cubrieron muy bien y les agradecemos, igual en el periódico Extra. Hay 7 fuentes y vimos que hay 2 o 3 de ellas en donde el país como que tuvo un avance muy notable, ¿verdad? Como de 10 puntos, ¿verdad? Otros de 9 puntos. Pero en otras que también son muy importantes, más bien tuvimos disminuciones. ¿Y fuertes disminuciones? No, de 2 puntos. De 2 puntos. Pero pesó más las otras 2 que había pues cambios de hasta de 10 puntos, ¿verdad? Entonces, pues es un promedio, como le digo yo, pero nosotros hicimos énfasis en las 2 cosas. Es decir, en que, por un lado, hay fuentes que tienen que ver, vamos a ver si por aquí tengo el datito, fuentes que tienen que ver con competitividad, con clima de negocio, etcétera, y ahí es donde hay ese salto grande. Pero por ejemplo en Estado de Derecho, en gobernanza y en otros temas de democracia, por ejemplo, que en índice de grado y tipos de democracia, sí, claro, es uno de los temas. Exactamente. Estado de Derecho y gobernanza, y en los avances hacia una mayor competitividad. Exactamente, en eso sufrimos 2 puntos, más bien de retroceso. Entonces, por eso es que hay que mirar esto con cierto detalle, porque realmente tampoco está bien. O sea, tampoco está bien de que no es que subimos en todos los 7 indicadores, ¿verdad? No, subimos en 2 o 3 de ellos bastante, pero en otros 2 o 3 bajamos. Y no deberíamos subir en todo. Esa es un poco la preocupación que hemos externado, ¿verdad? Porque también el respeto al Estado de Derecho, pues, es fundamental. ¿Ustedes han visto ya lo que tiene que ver con Costa Rica un retroceso en ese respeto al Estado de Derecho? Esa, ¿cómo podríamos decirlo? Seguridad jurídica. ¿Lo han visto ese retroceso en el último año? A mí me parece que, digamos, nosotros históricamente sí hemos tenido una cultura como de legalidad. Aquí hay mucho abogado, y el que no es abogado quiere ser abogado. Y si no quiere ser abogado, interpreta la ley. Sí. Entonces, uno siente eso, hay una institucionalidad fuerte, ¿verdad? Cuando uno compara con otros países, pues aquí es muy, muy fuerte la institucionalidad que tenemos, porque tenemos un servicio civil, porque tenemos la autonomía de las instituciones, de los poderes. O sea, hay una serie de factores que ayudan mucho. Yo inclusive le decía a un amigo que, por ejemplo, que es algo muy típico de Costa Rica, las normas de no beligerancia política se aplica a todos los funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial. Es decir, que un conserje, un juez, un magistrado no puede pertenecer a un partido político. Así de fácil. Y lo hemos visto normal.
Y lo hemos visto Sí, a raíz ¿Y eso por qué? Porque uno espera que el juez sea independiente, que el mismo conserje, que aunque fuera un notificador, que no se ponga, no, porque como yo soy de tal partido, no, después afecta a fulanito que es del partido, no. Pero mira, eso lo tenemos también con el Tribunal Supremo de Elecciones, con las auditorías, lo tenemos con la Contraloría, o sea, con los grandes jerarcas tienen esa prohibición de participación política partidaria, y ese blindaje yo creo que ha fortalecido la institucionalidad, porque en otros países es muy triste, de la región, ¿verdad? Es muy triste que no tienen ese tipo de prohibiciones, y usted ve a jerarcas muy altos, ¿verdad? Pero vienen justamente del riñón de esos partidos y no tienen ningún empacho en decir yo soy de tal partido. Entonces, claro que la confianza de la ciudadanía en esas instituciones y con cuánta objetividad, neutralidad e imparcialidad ven los casos, pues no es mucha. Entonces, para decirte que entonces Costa Rica sí se ha caracterizado por esa fuerte institucionalidad, no de ahora, sino de muchos, muchos años. Pero resulta que ha venido también un cuestionamiento a esa institucionalidad en los últimos años. Uh-huh. Y el cuestionamiento viene en parte de la misma ciudadanía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema de la impunidad. Eso iba. El tema de la impunidad. Uh-huh. O sea, ya la gente está cansada de los escándalos, de que hay allanamientos, de que hay montones de noticias y programas de cómo fue que sucedió tal caso, tal otro, ¿verdad? Y la gente dice, para nada. Porque resulta que esa historia se la sabe. Uh-huh. Eso pasó hace 10, 15 años y quedó en nada. Uh-huh. Entonces va a quedar en nada. Entonces hay una desconfianza de la gente en que, digamos, si usted es tal vez un pobre ladronzuelo que se robó una gallina, usted sí le van a pagar todo el peso de la ley y va para la cárcel. Pero si usted es un don señor X, ¿verdad?, y tiene mucho dinero, muy buenas influencias o lo que fuera, difícilmente va a poder ir a la cárcel, porque ahí van a encontrar tecnicismos, abogados, todo un sistema, ¿verdad? Es bastante triste, y entonces, claro que entonces la vigencia del Estado de Derecho empieza a erosionarse. Pero si usted eso suma, un presidente de la República, ¿verdad?, como lo conocemos, uh-huh, que un día sí y otro también insiste en todos esos fallos y que eso hay que cambiarlo, pues claro que entonces tenemos que tener como consecuencia que haya disminución en ese tipo de indicadores. Eso le iba a preguntar, don Jimmy, y recientemente, y lo decimos aquí abiertamente porque así es, lo que hemos visto, por ejemplo, con un caso que tiene que ver precisamente con corrupción de funcionarios públicos, de funcionarios municipales, que están bajo investigación. El caso Diamante. El caso Diamante. El día de ayer mismo surge esas contradicciones. El día en que salimos relativamente con una pequeña mejoría en asuntos de percepción de corrupción, sale a la luz esta decisión de un juez de bajarle la categoría al caso Diamante por un problema de prueba que se pudo haber solventado desde un principio y que nadie percibió ya casi 5 años después. 3 años después, perdón. Entonces, queda esa idea de impunidad en la gente, claro, que es alimentada por políticos, pero que es real. La impunidad es real. Y eso nos hace pensar, ¿qué tanto ha calado, se ha metido que no muchas veces es corrupción pagada, sino a veces es corrupción de favores, de conocidos, están ya tan inmersas en nuestras instituciones como el Poder Judicial o la Asamblea Legislativa o los otros poderes del Estado, los 3 poderes prácticamente? Sí, viera que ya es una opinión personal. Uh-huh. Yo creo que a veces hay cosas que suceden y uno dice, bueno, ¿qué será esto? Impericia, uh-huh, ineficiencia, descuido. Pero con gente, digamos, profesional, de tantos años de carrera,
Porque ahí falló la jueza, fallaron los fiscales. Cuando reciben la notificación que les autoriza a hacer las intervenciones, ellos ven la resolución. Correcto. Ahí mismo ellos pueden decir, pero suave, ¿qué es esto? Pueden advertir de que hay un problema. Sí, exactamente. Y peor aún, porque entonces uno dice si habrá algo más. Y ya no podemos ser tan ingenuos de pensar que un error. Un error. Pudiera ser, viera que yo no lo descarto. Yo trabajé 20 años en la Contraloría, yo me jubilé hace un año. Y uno trata de ser muy, muy cuidadoso en todo lo que hace, porque uno sabe la repercusión que tiene. Es decir, eso no es un caso cualquiera. No es un caso cualquiera. No es un caso cualquiera. Entonces, son casos en que usted tiene que estar, súper despiertos, anticipar incluso lo que puede venir, porque son casos muy, muy delicados y uno sabe que todo el peso le va a caer a uno. Y sinceramente me causó mucha preocupación, ya que usted lo acaba de decir, que la apelación tardó más de 3 años en ser resuelta. Correcto. Y que ahora dicen que ya prescribió la falta. Yo digo, pero mire, yo en Contraloría nosotros tenemos plazo para todo. Si hay que hacer un refrendo, tiene tantos días. Hay que sacar un dictamen, tiene tantos días. Y los jueces no tienen plazos. Porque un juez, un juez, digamos en este caso de apelaciones, un tribunal de apelaciones, no tiene plazo para resolver la apelación, o no tiene un orden de prioridades para resolver las apelaciones. Entonces son cosas que yo no puedo ver para otro lado. Sí, porque yo soy también abogado y soy ciudadano y fui funcionario público por más de 41 años, y entonces esas cosas no me parecen natural, yo no las puedo naturalizar. Yo no puedo decir de ahí, así es, no. Así es el sistema. No, jamás. Por eso. Jamás. Pero esto erosiona el sistema. Claro. Erosiona de forma tal el sistema que ya los costarricenses estamos oyendo los cantos de sirena de golpear la institucionalidad, y bien lo decía, y recuerdo un dato de una encuesta que decía que aquí ya no estaban, muchos costarricenses estaban pensando en que era necesario un régimen dictatorial para poder avanzar, y eso a mí me para el pelo diciendo esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestras instituciones están tan erosionadas por estos temas de corrupción y por esta impunidad, que puede ser la base de que nosotros percibamos que hay corrupción en absolutamente todas las instituciones del Estado. Sí, yo creo que, Dios primero, no vayamos a caer en ningún tema de dictadura, etcétera. Nosotros tenemos una salvaguarda muy grande, que es que no hay ejército. Porque pensemos en Venezuela, y Maduro no se hubiera sostenido ahí si no es por el ejército. Correcto. O Daniel Ortega no se sostiene ahí si no es por el ejército. Entonces acá, digamos, tendría que ser como muy velado, ¿verdad? Porque no es como por lo duro, sino que sería por otros métodos, digamos, que pudiera entonces subvertirse el orden, digamos, constitucional. Pero sí me parece que los primeros llamados a hacer estos cambios son las mismas instituciones. En este caso hay una gran responsabilidad, digamos, de los magistrados que están a cargo del Poder Judicial, de ellos mismos autorreformar el Poder Judicial, o sea, ser más disruptivos, ser más realmente buscar la manera de arreglar esto ellos mismos, porque es muy feo que intervenga otro poder en el Poder Judicial. O sea, no se ve bien. ¿Por qué tiene que venir el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo a meter mano en el Poder Judicial? Y es tan curioso porque, vea, todas las leyes que se han aprobado, por ejemplo, procesales, que para mí son muchas, porque hubo reforma procesal penal, en lo contencioso, en lo laboral, en la familia, ahora bien está lo agrario. Y antes se hablaba de un Código General de Proceso, porque también hay una complicación de leyes. También a veces no se sabe si estás en una casación, de qué tipo, si son más días o menos días, qué tiene apelación, qué no tiene apelación, y todo es por cada uno estar viendo su mundito. Yo creo que la Corte debería poner orden en eso, ¿verdad? Y debería ver dónde es que están esos grandes agujeros, cómo es que se nos hizo un monstruo aquello, ¿verdad? Que ya es inmanejable. Y ver la manera de ellos autorreformarse, y si son
si son reformas constitucionales o reformas legales, ellos mismos ir haciendo un planteamiento estratégico, ¿verdad? Porque eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso se debe hacer poco a poco. Porque para mí la Corte está, digamos, sobredimensionada en todo lo que hace. Por decirle un tema, para mí debería estar en la Constitución el Ministerio Público como un ente autónomo y el OIJ, pero separadas del Poder Judicial. Debería estar también la Sala Constitucional, pero no dentro del Poder Judicial, sino como pasa en España, que es esa parte. Esa parte. Debería el Consejo Superior del Poder Judicial, como lo tenemos nosotros, pero que tenga toda la función administrativa, no solamente algunas, para que los magistrados se dediquen a administrar justicia. Para eso se les contrató, no para que dediquen solo dos mañanas o 2 tardes a la semana a ver casos, ¿verdad? De fondo, porque todo el resto son comisiones. El otro día estaba viendo, parece que tiene más comisiones el Poder Judicial que la Asamblea Legislativa. Correcto. Entonces yo digo, ¿por qué alguien tiene que meterse en eso? Deberían ser ellos mismos. Y no descarto también que la necesidad de renovación. Uno no entiende por qué tienen que estar allí en forma vitalicia, ¿verdad? A mí me parece que se debería poner también un límite, no sé, 70 años o una cantidad. ¿Por qué? Porque también cuando vienen gente nuevas, y hay mucho abogado en Costa Rica muy bien preparado, etcétera, si viene gente nueva, ellos ven eso con nuevos ojos, no los que han estado ahí por 30, 40 años. Entonces también hay un problema ahí en la gobernanza de cómo funciona eso, que yo creo que también hay que corregir. Pero deberían ser ellos mismos los que vayan y planteen esas reformas, y no esperar que sean otros las que se los impongan, porque no es eso. Y el Poder Judicial siempre se ha distinguido realmente por ser muy sólido, etcétera, pero nos está fallando, quizás por lentitud, porque es tanto los temas que ven que no logran, ¿verdad?, centrarse en qué es lo fundamental de lo que deben hacer ahora para dar buenas señales a la ciudadanía de que las cosas van a cambiar y que están trabajando en eso. En ese sentido, don Jimmy, entonces, esta situación, este sentimiento, porque es un sentimiento y al igual que la percepción, es lo que nosotros estamos viendo. Sin duda alguna, vamos a tener, y conforme avancen todos los procesos, y viene un año político en donde todo esto va a salir a la luz, vamos a tener una percepción todavía aún más pesimista de cómo se está manejando, cómo está permeando la corrupción en nuestros sistemas. Bueno, yo creo que en año político la cosa se complica más todavía, ¿verdad? Se complica mucho más porque se encienden las pasiones, los corazoncitos de cada quien. Correcto. Y entonces no es, digamos, en este momento hacer cambios en todo esto, como que no. Pero qué bonito sería tener una campaña en donde los candidatos planteen, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? ¿Verdad? ¿O qué hacemos con los organismos que luchan contra la corrupción? ¿Cómo concretamente transformarlos, mejorarlos, ¿verdad? Me encantaría que la campaña sirviera para un debate de altura sobre eso. Eso sería fabuloso. Pero me temo que va a haber mucho de cuestiones de redes, desinformación, polarización. Cuando por cultura democrática deberíamos favorecer ese tipo de debate, ¿verdad? A ver qué piensan los distintos candidatos sobre cómo acabar, por ejemplo, con la impunidad, con la falta de castigo que hay. Esa es una gran pregunta. Usted me decía ahora de que el Poder Judicial debería reformarse por sí mismo, en su interior, pero va a ser tema en la campaña. Y va a ser ese tema que también va a encender y va a atraer, y va a querer atraer votantes. Y yo recuerdo, y lo hablábamos fuera de micrófono, este proceso que ustedes habían iniciado hace 2 años ya para las elecciones municipales, de que se firmara un acuerdo ético
entre algunas agrupaciones políticas. ¿Podría traerse nuevamente esa idea de que en esta campaña, que por cierto va a ser de muchos partidos, de muchas personas y de muchos líderes, y también de mucho problema en cuanto al uso de los discursos, podría tratarse de buscar un punto de unión en cuanto a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Sí, mire, nosotros en el foro del año pasado del IPC lo dedicamos al tema del financiamiento de partidos políticos, porque para nosotros el origen de la corrupción está desde los partidos políticos. Si usted, con tal de acceder al poder, hace lo que sea, consigue plata de donde sea y se rucha al piso al que sea, etcétera. Si usted termina obteniendo una candidatura por un partido y obteniendo la votación para ser presidente o diputado, usando los métodos que sea, pues eso lo va a repetir en gobierno. Nosotros por eso en las elecciones municipales pasadas de 2022 llamamos a cada partido que nos nombraron una mujer y un hombre jóvenes del partido para tratar de hacer ese pacto ético interpartidario desde cero. Y verás que los muchachos se pusieron de acuerdo por consenso. Hablamos ahora en el intermedio recordándolo en 26 puntos. Y queremos tratar de repetir la experiencia para este año también. Pero involucrando no solamente a jóvenes de los partidos, sino también de las organizaciones sociales, tratando de extenderlo, porque eso tiene que ser muy capilar para que llegue a grandes segmentos de la población y que entonces veamos de que la sociedad costarricense es capaz, digamos, de llegar a grandes consensos. Perfectamente podemos llegar a ciertas ideas que todas las compartimos y pudiéramos trabajar juntos por hacer esas mejoras. Pero bueno, el asunto está en que la experiencia que tuvimos hace 2 años fue de que a muchos de estos jóvenes en sus propios partidos los ningunearon. No lograron, digamos, que el mismo partido se comprometiera. Los jóvenes son muy entusiastas, son muy idealistas, etcétera, pero si no les das oportunidad, si no les das espacio, entonces hay problema con eso. Pero Costa Rica necesita ver de qué manera vuelve a involucrar a los jóvenes, no solamente en partidos políticos, en instituciones, etcétera, para que ellos tomen esa antorcha y con toda esa capacidad que ellos tienen, esa juventud, bueno, y se puede combinar, claro, con experiencia, podamos ir haciendo los cambios que requerimos. Esa es una de las cosas que queremos hacer en este año. Vamos a ver si conseguimos el financiamiento para poder hacer todo eso, porque todo es dinero. Porque si esos muchachos ocupan hacer una actividad en X lugar del país, entonces de ahí también hay algunos que vienen de tal lugar y se me pagan los pases. Sí, correcto. Va a haber, me pueden dar algo para almorzar, desayunar, porque yo vengo de tal lado de Golfito y para llegar hasta no sé dónde. Entonces se necesita todo eso y lastimosamente son cosas que el país ha dejado de hacer, ¿verdad? De trabajar en temas de cívica, en temas de ciudadanía, y ahora estamos padeciendo esto. Ojalá que aparezcan esos recursos y que muchas organizaciones se unan. Pensamos hacerlo en unión con muchas organizaciones a ver si es posible salir al frente de lo que se nos viene, del vendaval que se nos viene, con algo diferente, que nos reconozca como sociedad más democrática, más dialogante, y que no nos polarice ni nos llevemos ya por esos discursos, digamos, excesivos, ¿verdad? De insultos y de cosas de ese tipo, porque eso no ayuda. Y ojalá el tema de la lucha contra la corrupción esté ahí dentro de todo lo que se discuta. Nosotros nos ha costado bastante sobre todo que las diferentes autoridades hagan su tarea, se reúnan, coordinen, articulen, porque no se trata de que cada quien saque su medallita. Sí. Y a veces sucede mucho eso, hay mucho celo, hay mucho recelo, que esta es mi tarea, es mi competencia, y resulta que la gente lo que ocupa es ver a las instituciones unidas, ¿verdad? Dando un mensaje de que vamos a hacer lo que nos corresponde, unidos para luchar contra este flagelo. Don Jimmy, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta tarde, 2:57, se nos acabó el tiempo, pero sí quisiera comprometerlo a volver ya en época política para hablar un poquito de estos temas, porque ya es necesario, sí es necesario ir reformando las instituciones, y como usted bien lo decía, la lucha contra la corrupción
arranca desde la génesis de los partidos, desde lo que se está haciendo en los partidos, ya lo hemos estado viendo. Si eso no se logra, estos índices seguirán bajando y seguiremos hablando de una Costa Rica que está en esos puntos, en esas calificaciones mediocres, que no está aprobando y que no es el ideal para que merecemos todos los costarricenses. Gracias por acompañarnos aquí en Asiento Extra. Esta es su casa, así que para cualquier otra vez, desde la vueltita, y estamos a la orden. Muchas gracias, y gracias a los que gentilmente nos escucharon, y estamos a las órdenes. Gracias, y gracias a ustedes, amigos oyentes, por habernos acompañado. 2:58, hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Mañana don Henry Rodríguez les acompañará a partir de las 2 de la tarde también en otra emisión más de Asiento Extra. Muy buenas tardes, que la pasen bien.